Tenemos nueva encuesta de Invamer que mide muchas cosas, entre otras la popularidad del presidente, Fraile. Sí, Gustavo, la aprobación de los colombianos sobre el manejo que está teniendo el gobierno para esta medición que se hizo en todo el país por la gente de Invamer, la aprobación del presidente Petro cayó de un 34 a un 32%, el 63% de los colombianos desaprueba su gestión. Uno de los índices que más llama la atención y en los que se refleja la preocupación por cómo se están manejando las cosas, Gustavo, es en las relaciones internacionales. Esta medición se da después del tremendo agarrón que tuvimos con el gobierno de Estados Unidos por los migrantes y, por ejemplo, le preguntaron a las personas cómo considera que se aprueba o desaprueba cómo se están manejando las relaciones internacionales. Pasó del 55 al 70% la desaprobación en cómo se están manejando las relaciones internacionales. La gente sintió que lo de Trump salió mal. ¿Le podemos dar una miradita a alcaldes y gobernadores? Claro que sí. Entonces, entre los alcaldes, los más populares, el alcalde de Cartagena, Dumec Turbay, 77% de aprobación. El alcalde de Montería, Hugo Kerguelen, 77% de aprobación. El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, 69% de aprobación. Le siguen Alejandro Char, 68% de aprobación en Barranquilla. El alcalde de Bucaramanga, 54% de aprobación. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, 47%, y una caída fuerte del alcalde de Cali, Alejandro Eder, que pasó de tener 46% de aprobación a 38%. Y le doy un top 3 rápido de gobernadores. El más popular, el de Bolívar, Yamil Arana, 76% de popularidad. El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, 68% de aprobación. Y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, 61%. 7:44, la opinión de muchos colombianos, expertos, analistas, académicos, periodistas, hoy en 6 AM alrededor de lo que pasa en el gobierno y lo que mucha gente piensa es una especie de guerra civil que libran muchos ministros y altos funcionarios. A esta hora nos acompaña nuestra querida colega Claudia Morales, durante muchos años parte de esta casa periodística. ¿Sí será que están en guerra civil? Buenos días, Claudia. Hola Gustavo, buenos días. Es un gusto saludarte a quienes te acompañan en la mesa y también a la audiencia. Sobre tu pregunta, quiero hacer referencia a la entrevista que El País de España le hizo al presidente Gustavo Petro. Ustedes seguramente la vieron y destacar la frase que en el periódico usaron como titular. Abro comillas, fallé al creer que podía hacer una revolución gobernando. Cierro comillas. Al presidente le preguntaron allí por el Consejo de Ministros, que fue televisado, no sé, ya hace 2-3 semanas, y el presidente contestó que salió bueno y que fue allí cuando descubrió que, abro comillas, hay gente que se quiere ir a la campaña presidencial y esa gente no va a trabajar a fondo en lo que yo quiero. No necesito gente con agendas dobles. Cierro comillas. En la misma entrevista volvió a defender con argumentos que considero risibles a Armando Benedetti y se refirió de manera fría a la vicepresidente Francia Márquez, quien a propósito y muy a propósito de la pregunta de ustedes, presentó su renuncia como ministra de la Igualdad. Bueno, pues uso las declaraciones de Petro porque ahí está la respuesta a tu pregunta. Él admitió que su única obsesión es hacer una revolución, lo cual creo que ha nublado su ejercicio como gobernante y en cambio todo el tiempo ha fungido como candidato. Y es un candidato que ha demostrado que no tiene la capacidad de conectarse con su gabinete. Pues es que creo que no hay más evidencia tan clara como lo que pasó en ese Consejo de Ministros. Y las personas cercanas al entorno del gobierno coinciden en que hablar con el presidente es imposible, y eso pues se nota. En un contexto así, no debe sorprender la guerra civil, como ustedes la llaman, que hay entre ministros y altos funcionarios, pero lo que sí creo que debería ocurrir es un cambio de rumbo que le diera seguridad a los ciudadanos y que nos hiciera entender que tenemos un capitán a bordo. Esa idea, ya estamos en la recta final del gobierno, 2 años y medio después de gobierno, solo la tienen los más radicales petristas, quienes tienen un criterio formado sin fanatismo, incluso siendo de la izquierda, están recogiendo decepciones. Eso es muy triste para el país. Y la guerra, como están las cosas, parece que solo está empezando. Claudia Camila, hoy hay definición para algunos gobernadores en el Consejo de Estado.
Sí, señor Gustavo, hablemos del primero, del gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo. La demanda de nulidad en este caso se centra en que el gobernador incurrió en doble militancia, pues habría apoyado la candidatura del actual alcalde de Pasto, Nicolás Toro, de la coalición Alianza Ciudadana, y no al candidato Jimmy Pedreros, de la coalición del Pacto Histórico, que es su partido y el que lo respaldó para llegar a la gobernación. Ahora, Gustavo, el segundo caso es el de la gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan. La demanda se centra en que San Juan presuntamente estaba inhabilitada para llegar a este cargo, pues se encontraba atravesando un juicio penal por el delito de celebración indebida de contratos. Y Gustavo, sobre este tema, además de nosotros, quien está muy atento de este fallo es el actual ministro Antonio Sanguino, pues en la época electoral él también aspiraba a la gobernación del Cesar y había denunciado que San Juan estaba invalidada para el cargo, y aún así recibió apoyo de los partidos Liberal, Conservador, Unión por la Gente y Cambio Radical. Claudia Camila, muchas gracias. Son las 7:53. Les comentábamos sobre un caso muy conmovedor que tiene que ver con una familia y con un centro comercial en Bogotá. Es un caso que tiene ya varios años de desarrollo. Aquí en Caracol Radio lo hemos comentado desde que comenzó este asunto que sumió en la tragedia a una familia. Estoy hablando de la muerte del ingeniero Miguel Alarcón. Él cayó en 2011 del último piso de un parqueadero del centro comercial Unicentro aquí en Bogotá, después de que su bicicleta chocara con el muro que para ese entonces solo medía 88 centímetros. Muchas cosas han pasado y el caso sigue, para tristeza de esta familia, sin definirse. Julián, comencemos recordando los antecedentes del hecho. Sí, Gustavo, mire, este caso, y como usted lo indica, ocurrió ya en el año 2021 y hablamos con la hija de la persona que falleció en ese momento, del ingeniero. Estamos hablando de María Lucía Alarcón. Ella nos explicó qué fue lo que pasó y por qué la falta de altura en un muro habría desencadenado con esta tragedia. Estando ya en el último piso, me imagino que ya casi terminando su recorrido, chocó contra un muro que tenía menos de 1 metro de alto y lo lanzó al vacío desde una altura de 18 metros y murió instantáneamente. 3 meses después de eso, Unicentro rodeó las rejas, toda esa área. Si te das cuenta, no sé si conoces o lo tienes presente, ese último piso ahora tiene unas rejas de más de 2 metros de altura que fueron construidas después de la muerte. Ahora, este accidente tan terrible, la muerte de esta persona, solo fue el comienzo de un vía crucis para toda la familia, ¿no? Solo fue el comienzo de esta historia, Gustavo, porque los problemas se agravaron cuando el gerente del centro comercial le imputaron cargos por homicidio culposo. En ese momento, pues las cosas comenzaron ya a tornarse bastante extrañas. Empezó una investigación por parte de la Fiscalía que duró casi 3 años. Y al señor Camilo Claudio Ángel, que es el gerente general de Unicentro, lo imputaron por homicidio culposo el pasado 5 de septiembre del 2024 por la fiscal Marisol Ariza Mateus. Al mes, un poquito más del mes, se radicó el documento de acusación por parte de la misma fiscal y aquí fue cuando todo empezó a cambiar muy raramente. Gustavo, acá lo que llama la atención de la familia y lo que han expresado en varias ocasiones y que siempre hay muchas dudas tiene que ver con los cambios de fiscal y la actitud de uno de ellos que, entre otras cosas, retiró el escrito de acusación, como nos lo contaron. 2 semanas después de radicar el documento de acusación, el 30 de octubre del 2024, hay el primer cambio de fiscal a un señor que se llama Ariel Guevara Álvarez. En menos de un mes, el 25 de noviembre, habiendo recibido el caso el 30 de octubre, ese fiscal, en audiencia de formulación de acusación, retira el documento radicado por la fiscal Marisol Ariza Mateus sin explicación alguna. Esa audiencia terminó y 3 días después de eso vuelve a haber un nuevo cambio de fiscal, a una fiscal que se llama Margarita María Rueda Suárez. Y en ese momento ya solo faltaban 5 días para el vencimiento de término, que son los 90 días después de la imputación de cargos. Para más enredo de todo este cuento, Julián, Sí. esa fiscal que queda encargada está como involucrada en un asunto judicial también ella misma. Sí, señor, y así lo dieron a conocer, entre otras cosas lo dimos a conocer los medios de comunicación en su momento. En mayo del 2023 se conoció que a Margarita María Rueda, la fiscal que quedó al frente, la capturaron por archivar 27 procesos de agresiones sexuales a menores, lo que pone en duda además su idoneidad al frente de este tipo de casos y de cualquier otro caso. Eso sí hay que decir que ella no ha sido declarada culpable y al no estar tampoco privada de la libertad, pues puede seguir ejerciendo. Esto nos contaron.
Cuando buscamos el nombre de la fiscal Margarita María Rueda Suárez, nos encontramos con la noticia que fue arrestada el año pasado por un tema de mora judicial sobre delitos sexuales a niños, por haber cerrado muchos casos de forma irregular. Julián, uno se pone en los zapatos de esta gente, de esta familia, pues además del dolor enorme, yo creo que ellos tienen derecho a que haya una definición judicial, a que haya un resultado concreto, que no se siga dilatando este asunto y que quede claro qué fue lo que pasó con su papá, cómo perdió la vida. Sí, Gustavo, piden justicia. Esta familia dice que pues hay que tener en cuenta que van 3 fiscales, como lo decíamos, Marisol Ariza Mateus, quien radicó el escrito de acusación, Ariel Guevara Álvarez, quien decide retirar el escrito de acusación, y María Margarita Rueda Suárez, quien llegó después de 3 días de haber cambiado a Ariel y concluye que pues todo debe precluir. La próxima semana, estamos hablando del 7 de marzo, sigue la próxima audiencia. Allí la Fiscalía está pidiendo la preclusión del caso. Desde la Fiscalía además indican que no habría ningún manto de duda sobre el cambio de fiscales en un caso que aún continúa.